Bueno, bueno, empezamos. ¿Cómo andan? La idea es, bueno, por ahora hay poquitos alumnos, no importa. Siempre ocurre, bueno, por ahí en una hora extraña donde yo doy la materia, pero bueno, no importa porque después queda grabada para los demás. Si quieren empieza, por ejemplo, Victoria a plantearme alguna duda en concreto. Quiero ver si tienen la clase especial, digamos, si escucharon todas las clases especiales que puse, si les parecieron claras, qué dudas tienen respecto de algún modificador en particular. ¿Tá? Yo voy dando ejemplos. Ustedes me dirán, a ver. Ahí está. Acá. Victoria, por ejemplo, dudas que tengas concretas para aprovechar la hora. O Victoria, o Rebeca, o no sé quién es, M. Ferrand. Por favor, Ferrand, que me diga el nombre. Ah, María Belén. Bueno, María Belén, ¿querés empezar con las dudas concretas que tengas de lo que viste en la materia, por dónde vas, por ejemplo? Si entendiste el concepto de construcción exocéntrica, el concepto de construcción endocéntrica, el concepto de oración bimembre, el concepto de oración unimembre, o cuál es tu duda concreta que yo la trato de resolver. Ajá. Diferencia del predicativo subjetivo no obligatorio del predicativo objetivo. Bueno, entonces, vamos a parar en esta primera duda. Predicativo subjetivo no obligatorio se refiere al sujeto. Por ejemplo, si yo digo María corrió desesperada, entonces en este caso desesperada va a ser el predicativo, perdón, decía ahí desesperada puse, bueno, el error de tipeo no es el teclado que yo manejo habitualmente. Bueno, desesperada va a ser un predicativo subjetivo no obligatorio. ¿Cómo me di cuenta de eso? Primero porque en el caso del predicativo subjetivo no obligatorio, yo tengo que considerar que solamente puede ser un adjetivo o un participio que funcione como adjetivo. Y se va a estar refiriendo al sujeto. Y como dice el cuadernillo, en el caso del predicativo subjetivo no obligatorio, yo lo puedo convertir en un modificador directo que pase al sujeto. María, desesperada, corrió. Esa es la forma de reconocer que es un predicativo subjetivo y en este caso no obligatorio. ¿Por qué no obligatorio? Porque yo lo quito y la oración mantiene su sentido. Mientras que en el caso del predicativo objetivo, vamos a tener el caso, por ejemplo, de un verbo de percepción. Para que haya un predicativo objetivo, tengo que tener un verbo de percepción. Por ejemplo, ver. Yo digo, ella vio a su hermano dale con la desesperación, bueno, para no pensar tanto. Vio a su hermano desesperado. Pero fíjense que yo puedo decir, ella lo vio desesperado. Y desesperado está modificando al objeto directo. No digo, ella desesperado vio a su hermano. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, esperen que voy a cerrar la puerta. En el caso, por ejemplo, ahí está. En el caso, por ejemplo, de que fuera de... Ella vio a su hermana desesperada, no importa. Si yo como lo reconozco, ella la vio desesperada. En este caso puede ser una ambigüedad porque yo puedo pensar que se refiere al sujeto o se refiere al objeto directo. Pero tengo que tener obligatoriamente, en el caso del predicativo objetivo, un verbo de percepción, el objeto directo y a continuación el adjetivo, hasta donde ustedes vieron en el principio, que está modificando al objeto directo, y yo puedo hacer, ella lo vio desesperado, es decir, desesperado queda fuera de la construcción del objeto directo. Esa es la forma de reconocer un predicativo objetivo, a diferencia del predicativo subjetivo. A ver, ¿qué más?
Construcción endocéntrica y exocéntrica. Bueno, en primer lugar, María Belén, ¿más o menos entendés o alguna duda más de predicativo subjetivo no obligatorio y predicativo objetivo? Contestame por ahí por el chat. Y les pido, digamos, por un lado que hagan toda la ejercitación, que vean las clases especiales, ¿eh? ¿No está claro o no, coma, está claro? Hay pequeña diferencia según coloque una coma, no. Ahí me gustó más, ahí me gustó más. Bueno, esto es por un lado. Entonces ahora vos decís que te cuesta el tema de la construcción exocéntrica y endocéntrica. Espera que voy a borrar esto. No sé cómo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que te cuesta? De construcción endocéntrica a construcción exocéntrica. Vos pensás que la construcción endocéntrica es aquella que tiene en su centro interior un núcleo al cual todos modifican, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo, no sé, la mujer barbuda del circo, qué lindo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la mujer, a ver, ¿dónde estamos? Acá, que encima lo tengo. Acá está borrada. La mujer es un teclado que nunca uso, pues no es mi máquina, es de ahí la imposibilidad o la dificultad para reconocer. Encima están borradas las letras. Bueno, la mujer barbuda del circo. Vos fíjate ahí, ¿no? Si yo digo la mujer barbuda del circo, el núcleo va a ser mujer, ¿no? La va a ser un modificador directo, porque es el artículo. Barbuda va a ser el modificador directo de mujer. Y del circo va a ser un modificador indirecto de mujer. Es decir, que hay un núcleo al cual todos modifican. A diferencia, si yo tengo, por ejemplo, acá abajo, vamos a escribir, si yo dijera, eso es una construcción endocéntrica. Ahora, cuando yo tengo esta construcción endocéntrica, por ahí es lo que vos no entendés, en realidad, esto, acá hay un núcleo, es una construcción endocéntrica, pero dentro de esta estructura tengo un modificador indirecto. Y este modificador indirecto sí va a ser una construcción exocéntrica. ¿Por qué va a ser una construcción exocéntrica? Porque yo tengo la preposición de, ¿está? Y tengo también, si yo digo, del circo, tengo la preposición de por un lado y el circo que va a ser el término. Entonces ahí tenemos que en realidad no tengo un núcleo como en el caso de la mujer barbuda del circo. Y te doy el mismo ejemplo para que entiendas que en realidad dentro de una construcción endocéntrica puede haber una construcción exocéntrica, pero no es la principal, ¿está? Es la principal cuando yo digo, por ejemplo, no sé, alguien te pregunta, ¿a dónde vas? Y yo digo, a ver, a la farmacia, ¿no? A la farmacia. Ahí tengo una construcción exocéntrica nada más, tengo un nexo subordinante y el término, pero sin embargo, vos fíjate que dentro del término tengo un núcleo que es farmacia, y la es el modificador directo. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo tengo nexo subordinante, tengo una construcción exocéntrica y dentro del término me va a aparecer una construcción endocéntrica. Es decir, concretamente el análisis sintáctico va a ser una sucesión de construcciones exocéntricas y endocéntricas. Decime por favor si te quedó claro, Belén Fernández. Así seguimos con alguna otra duda de otra alumna. ¿Te quedó claro, Belén?
Entonces, concretamente, endocéntrica tiene como centro interior un núcleo al cual todos modifican. Exocéntrica no. Ahora, una exocéntrica puede estar como modificador, como en el caso de un modificador indirecto, de una construcción endocéntrica, de un núcleo de una construcción endocéntrica. Bueno, muy bien. Ahí pusiste la coma, muy bien. Bueno, a ver, por ejemplo, Rebeca. Dudas concretas que tengas. Rebeca Durán. O Victoria, no sé, como ustedes quieran, digamos. Lo importante es que resuelva de a uno, ¿no? Entonces, las exocéntricas, a ver, puede haber una exocéntrica dentro de una endocéntrica, exactamente, no es la principal, ¿está? Dentro de la jerarquía, por ejemplo, volvemos a la mujer barbuda del circo, vos fíjate, esto es una endocéntrica, ¿no? Tengo dentro de la endocéntrica un modificador indirecto, que eso va a ser una construcción exocéntrica. Es decir, el análisis sintáctico va a ser una sucesión de exocéntricas y endocéntricas, no es que, ay, solamente tengo una exocéntrica, no, es decir, lo que yo tengo es una exocéntrica base, o una endocéntrica base, pero a partir de esa exocéntrica base puede haber endocéntricas, en un nivel inferior, de análisis, como estoy diciendo acá, ¿no? Este es un nivel superior de análisis, y dentro de un nivel inferior de análisis voy a tener el modificador indirecto. Y ahí, en el modificador indirecto, voy a tener una exocéntrica. Y vos fíjate que a su vez, en este modificador indirecto, que va a ser una exocéntrica, en el término voy a tener una endocéntrica, porque el circo va a ser núcleo y él va a ser modificador directo. Es eso, esa sucesión de exocéntricas y endocéntricas en niveles cada vez más inferiores sintácticos. Siempre algo importantísimo, fundamental, esencial, elemental en su vida, es que se analiza de afuera hacia adentro. Nunca picoteando, yo hablo de picoteo sintáctico. No, acá hay modificador directo, acá hay núcleo, no. De la caja grande hacia la caja más chica. Claro, los modificadores indirectos son construcciones exocéntricas porque tienen un subordinante y un término. Exacto, perfecto. Por ejemplo, no habría una endocéntrica si yo dijera la casa de María. María está dentro del término, como en el caso del circo, pero no tiene ningún modificador. Por lo tanto, no va a ser una endocéntrica, porque no hay ningún modificador. Ahí no hay endocéntrica. ¿Está claro, Victoria? Exactamente, muy claro lo tuyo, muy sintético, muy bien. Si no hay modificador, no hay endocéntrica. Exactamente, porque si justamente la construcción endocéntrica es aquella que tiene un núcleo con sus modificadores, si no hay endocéntrica, no hay modificadores. Y por ende, no hay núcleo. Por eso, cuando yo digo, por ejemplo, la casa de María, no tengo que poner núcleo, porque hay una sola palabrita que generalmente es núcleo cuando hay modificadores. Perfecto lo tuyo, Victoria. Vamos a ver un poco, Rebeca, ¿andás por ahí? Si no, seguimos un poco más con Victoria. Y bueno, y con Belén también, ¿no? Vamos salteando un poco. No sé quién es, por qué entró alguien como Machia 123, que no tengo idea de quién es. Por favor, identifíquese, Machia 123, parece un agente de espionaje. Estoy por acercándome porque tengo los anteojos de ver de cerca. Bueno, Rebeca, ¿estás por ahí? Bueno, si no, para no perder tiempo, seguí o Belén o Victoria que aparecieran planteando más dudas, que me gusta. Vos que tenías muchas dudas, Belén.
Plantéame otras, aprovecha que estoy de oferta. ¿Entendieron? Por ejemplo, no sé ni siquiera por dónde van, si van por el concepto de oración bimembre, unimembre, si van por el concepto de predicado no verbal. Quiero saber por dónde andan para poder explicar, por eso prefiero que conseguiste resolver dudas. Modificador directo e indirecto. Bueno, es bastante la diferencia entre modificador directo e indirecto. Modificador directo puede ser un adjetivo, en el caso que modifica el sustantivo, ¿no es cierto? Puede ser un adjetivo o un artículo, ¿está? Por ejemplo, también puede ser un adverbio en el caso que modifique a un adjetivo. Si yo digo, por ejemplo, te voy a poner acá los ejemplos. Si yo digo... Bueno, hay que desmezclar entonces. Si yo digo, por ejemplo, muy linda, ahí tenés que muy es un adverbio y me va a modificar un adjetivo, ¿no? Después tengo, por ejemplo, si yo digo la mujer, el artículo va a ser modificador directo. Si yo digo, por ejemplo, mujer hermosa, hermosa va a ser un adjetivo modificador directo de un sustantivo. Después tengo, por ejemplo, un modificador directo bastante linda. Bastante, por ejemplo, si yo digo estoy bastante mal, o bastante bien, bastante mal, bastante bien. Ahí tenemos un adverbio que es modificador directo de otro adverbio, ¿tá? Pero lo importante del concepto del modificador directo es que tiene una relación directa con la palabra a la cual modifica, mientras que el modificador indirecto siempre, forever and ever, va a ser una construcción exocéntrica, ¿ya? Yo puedo decir, la mujer, yo estoy grande con la mujer con pecas. Y otra cosa importante, el modificador indirecto puede tener cualquier preposición, no significa que yo tenga que poner la mujer de pecas, que uno por ahí asocia solamente el modificador indirecto con una construcción con de como preposición. Lo importante es que el modificador indirecto es una construcción exocéntrica. Y Victoria, ¿por qué tenés una mezcla tremenda? Un consejo es escuchar las clases grabadas y escuchar las clases especiales que también grabé en cada caso en particular. Me parece que está muy claro y muy ordenadito, para ordenarte esa mezcla tremenda que tenés. Bueno, ¿qué más? Aprovechemos el tiempo. Belén, Victoria, Rebeca, no sé, no me contesta. ¿Qué es lo que tenés una mezcla tremenda, Victoria? A ver si te puedo ayudar. Además de que tenés que hacer eso. Por ejemplo, tenés vamos a poner una oración, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo digo el anciano paseaba a su perro, ¿no? Entonces, yo digo, el anciano paseaba a su perro. Lo primero que yo tengo que identificar en una oración, que en este caso, bueno, es una oración que no es bimembre, ¿no es cierto? ¿Cómo me di cuenta de que la oración es bimembre? Espera que termine ahora. Bueno, este ejemplo que te estoy dando acá sirve para diferenciar el objeto directo del indirecto. Lo primero que tengo que hacer una vez sintáctico es marcar el verbo, paseaba.
A partir del verbo pienso, ¿quién realiza la acción? El anciano en este caso. En este caso hay un solo verbo, puede haber más de un verbo, por supuesto. Bueno, el anciano va a ser núcleo, él va a ser modificador directo y todo va a ser predicado verbal simple. A su perro va a ser un objeto directo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Así como el modificador directo, que no tenemos que confundir con el objeto directo. El modificador directo modifica directamente y el indirecto modifica indirectamente. Ocurre lo mismo con el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo recibe la acción directa del verbo. ¿Cómo me di cuenta? Por un lado lo puedo pronominalizar con lo, en este caso lo, los, la o las. Lo paseaba, el anciano lo paseaba. Y además lo puedo pasar a voz pasiva. Su perro era paseado por el anciano, o el perro era paseado por el anciano. El objeto directo también puede tener dos estructuras. Por un lado, una construcción exocéntrica con A, o puede tener también una estructura endocéntrica que no tenga ningún tipo de preposición, por eso es endocéntrica. Si yo digo el anciano comía, ay, este teclado, Dios mío, comía budín. Esta hora está bueno comer budín 5:30 de la tarde. Budín, ahí va a ser un objeto directo. Fíjense la diferencia con a su perro, que es un objeto directo que no lleva la preposición a. Yo no digo comía al budín. Budín va a ser un objeto directo. ¿Cómo lo reconozco? Primero porque es un sustantivo que no tiene ninguna preposición delante. Segundo, porque yo digo el anciano lo comía. Y en tercer lugar, porque yo digo el budín era comido por el anciano. Es decir, que para reconocer un objeto directo, ya sea estructurado con A más término o una construcción endocéntrica, en este caso no hay construcción endocéntrica, sería endocéntrica si yo dijera budín de pan. Ahí sí, está, budín de pan era comido por el anciano. Esa es la forma de reconocer el objeto directo. Pasaje a voz pasiva y reemplazo por lo, los, la o las. Mientras que el objeto indirecto va a estar estructurado siempre por una construcción exocéntrica que va a estar encabezada solamente por la preposición a, pero ¿cómo me di cuenta? Primero porque recibe la acción indirecta del verbo. Si yo digo, le dio, bueno, no ponemos el le para que no se confundan. Dio al anciano budín de pan. Dio al anciano budín de pan. Fíjense, ahí tenemos un objeto directo, budín de pan, y al anciano va a ser el objeto indirecto. Yo digo, le dio, es decir, para reconocer el objeto indirecto, reemplazo por le o por les, según esté en singular o esté en plural, ¿no? Le dio budín de pan. Esa es la forma de reconocer, y además que, por ejemplo, yo, por más que pasara voz pasiva, el objeto indirecto no tiene ninguna modificación. Budín de pan fue dado al anciano, le fue dado budín de pan. ¿Tá? Esa es la diferencia entre objeto directo y objeto indirecto. Además, si yo digo, dio al anciano, no es que lo di al anciano, a menos que los quieras regalar, no lo podés dar, le das a él, le das algo. Generalmente hay una relación, hay una combinación entre objeto directo y objeto indirecto. Bueno, ¿está claro, Victoria o María Belén? Bueno, otra duda, Belén. Mientras yo voy borrando un poco acá. Bueno, si van a las clases especiales o a los audios, también está clarísimo esto, Bueno, es fundamental que lo hagan, no solamente hacer los ejercicios y hacer la autocorrección. ¿Qué más? Fundamental, las clases grabadas y las clases especiales que subí, que son con video, me van a ver medio la cara de loca, sí, pero no importa. No me vean la cara, lo importante es lo que digo y lo que escribo en el pizarrón, que está mejor todavía al escribir en el pizarrón todo esto. Bueno, ¿qué más? Aprovechemos estos 20 minutitos, por favor.
Bueno, en realidad vimos entonces predicativo, subjetivo, predicativo, objetivo, objeto directo, objeto indirecto. Estos son todos modificadores verbales, ¿no es cierto? Y también tenemos dentro de los modificadores verbales el concepto de circunstancial y de complemento circunstancial, que es el que menos tienen problemas para reconocer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre circunstancial y complemento circunstancial? Si yo tengo un adverbio solito, allí va a ser un circunstancial del lugar. En cambio, si yo digo en el supermercado, entonces ahí voy a tener un complemento circunstancial del lugar. ¿Por qué? Porque en el supermercado, espero que haya contexto, en el supermercado es una construcción exocéntrica. Si es una construcción exocéntrica, va a ser un complemento circunstancial. Mientras que el adverbio no va a ser una construcción exocéntrica, ¿cierto? Generalmente va a estar el adverbio solito y ni siquiera va a ser una construcción endocéntrica. Podría ser una construcción endocéntrica, por ejemplo, cuando yo digo cerca del mar. Qué lindo. Para esta época un poco más, cerca del mar. Fíjense que cerca del mar, después lo van a ver, en alguna clase yo lo digo, yo puedo considerar cerca de, digamos, esto se puede considerar un complemento circunstancial del lugar en el caso de que yo considere cerca de como un hecho subordinante y el resto término, ¿no? Ahora, también puedo pensar que cerca es un núcleo y del mar es un modificador indirecto. En ese caso, no voy a tener una exocéntrica, sino que voy a tener una endocéntrica y va a ser circunstancial del lugar. Fíjense, esto puede ocurrir con delante de mi casa, fuera de mi casa, junto a mi hermana. Bueno, no importa. Ah, te aparecen tarde. Bueno, acá yo esto no lo puedo solucionar, si aparece tarde. Bueno, a ver, dice, respecto al objeto indirecto, ¿la doble transitividad significa que necesita objeto indirecto y objeto directo? Generalmente cuando yo tengo un objeto indirecto voy a tener un objeto directo, sí, tiene que ver con eso. Aparece mucho más tarde en la pizarra, igualmente yo lo digo en forma oral también, lo que estoy escribiendo, ¿no? Bueno, Belén. Aprovechemos que somos poquitas. Fíjense que ya repasamos, en realidad, todos los modificadores verbales. Circunstancias del lugar, complementos, circunstancias del lugar, objeto directo, objeto indirecto, predicativo. Y el que nos falta es el complemento agente. El complemento agente es el que va a aparecer cuando yo tengo la voz pasiva. Si yo digo, la torta fue hecha por María. Ahí, si yo digo la torta fue hecha por María va a ser el complemento agente. Fíjense que tengo fue hecha, va a ser una frase verbal pasiva, y por María va a ser el complemento agente. El complemento agente siempre va a ser una construcción exocéntrica que va a estar encabezada por o por de. Por ejemplo, si yo digo cubierto de nieve, ¿y cómo lo reconozco este complemento agente? Porque yo digo, María hizo la torta. Es decir, lo puedo pasar a voz activa para darme cuenta de que por María es un complemento agente que siempre va a estar con la voz pasiva. ¿Está? ¿Ahí desapareció el ejemplo? Y respecto del sujeto, hablo mientras no me aparecen dudas.
de ustedes, si no las contesto a medida que aparecen, Belén, si tenés tantas dudas, o Victoria, que tenés un mareo sintáctico, en el sujeto, digamos, en realidad no en el sujeto, digamos, en el sujeto, o siempre que haya un sustantivo en cualquier parte de la oración, el sustantivo va a tener los siguientes modificadores, ¿no? El modificador directo, el modificador indirecto, y lo que no vimos o lo que no aclaramos es el concepto de aposición. Si yo digo, por ejemplo, la estudiante agobiada por los exámenes, agobiada por los exámenes, dormía poco, ¿cómo analizo esta oración? Fíjense, dice, la estudiante, agobiada por los exámenes, dormía poco. ¿Cuál es el verbo de la oración? La estudiante, agobiada por los exámenes, dormía poco. Victoria o Belén o Rebeca. ¿Desapareció la oración? La estudiante, agobiada por los exámenes, dormía poco. Si yo digo, por ejemplo, la estudiante agobiada por los exámenes dormía poco, dormía va a ser el verbo. Y el sujeto va a ser la estudiante agobiada por los exámenes, ¿no? Dormía poco va a ser el predicado verbal simple. Y poco, dentro del predicado verbal simple, va a ser un circunstancial de cantidad. A lo que yo quiero ir es a lo siguiente. Dentro del sujeto, estudiante va a ser el núcleo. La va a ser un modificador directo, y agobiada por los exámenes va a ser un modificador directo. El típico error que cometen los alumnos es pensar que agobiada por los exámenes, porque está entre comas, va a ser una aposición. Para que haya una aposición, obligatoriamente necesito tener otro sustantivo acerca del sustantivo, para poder invertir las funciones. Agobiada por los exámenes no es lo mismo que decir la estudiante, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, a ver, ese muchacho, el vecino de la esquina, el vecino, vamos a poner, el vecino de la esquina, si vemos también el concepto de construcción exocéntrica y endocéntrica otra vez, ese muchacho, el vecino de la esquina, me hablaba seguido, ¿no? Entonces yo digo, ese muchacho, el vecino de la esquina, va a ser el sujeto. ¿Cómo me doy cuenta de que el vecino de la esquina es una aposición explicativa? Porque yo puedo invertir las funciones. Digo, el vecino de la esquina, ese muchacho, me hablaba seguido. Y en el caso que yo coloque el vecino de la esquina, vecino va a ser el núcleo del sujeto. Y ese muchacho se convierte en una aposición. A lo que voy es que no siempre lo que está entre comas, modificando sustantivo, va a ser una aposición. Para que sea una aposición tengo que obligatoriamente tener un sustantivo y no un adjetivo, ¿no? En el caso anterior, si yo digo la estudiante agobiada por los exámenes, agobiada por los exámenes va a ser un modificador directo. Y fíjense que esto es una construcción endocéntrica, porque agobiada va a ser el núcleo y por los exámenes va a ser el complemento agente. ¿Por qué digo que va a ser un complemento agente? Porque siempre que haya un verboide, otra cosa que ya van a tener que aprender así de entrada, siempre que haya un verboide va a haber un modificador verbal. Es decir, que yo no puedo decir agobiada núcleo y por los exámenes modificador indirecto, porque esto es un participio.
y al ser un participio, esto va a ser un complemento agente. Como me di cuenta, que digo, los exámenes la agobian, ¿está? Por eso reconozco que es un complemento agente. Pero esto, dentro del modificador directo, agobiado va a ser el núcleo, y por los exámenes entonces va a ser un complemento agente. A diferencia de la otra aposición que tenemos, que va a ser, si yo digo, por ejemplo, a ver, hoy una que puse hoy muy linda, por ejemplo, si yo digo color rojo sangre, miren este ejemplo, color rojo sangre. A ver si me siguen hablando y yo no estoy viendo. Ay, perdón, que no me bajaba el cursor. A ver, ahí apareció. Dormía, está bien. Dormía. Agobiada por los exámenes es la posición explicativa. Agobiada por los exámenes no es la posición explicativa, justamente lo que yo estoy explicando. ¿Ven? Pero por más que no leí, yo soy una astróloga sintáctica, como digo siempre, y ya sé las dudas de los alumnos, porque les meten tanto en el cerebro, en el colegio, que lo que está entre comas en el sujeto es una posición explicativa. Es craso error, porque para que haya una posición explicativa de un sustantivo, tengo que tener un sustantivo. Es un sustantivo que modifica otro sustantivo, ¿está? Esa es la diferencia. En cambio, yo tengo un adjetivo, y es casualidad que el adjetivo, es un participio, porque los participios funcionan como adjetivos. Entonces, este participio, al ser un verboide, va a tener los mismos modificadores que un verbo. De ahí que tenga un complemento agente. Bueno, a diferencia de ese muchacho, el vecino de la esquina, me hablaba seguido, donde sí va a haber una posición explicativa. Bueno, no importa, Victoria, empezar de cero, bueno, hay que empezar, y hay que seguir. Bueno, fíjate la diferencia entre la posición explicativa y la posición especificativa. Esta es la posición explicativa. Bueno, yo digo, ese muchacho, el vecino de la esquina, me hablaba seguida. Mientras que esta es una posición especificativa. Vos fíjate, color rojo sangre. Esto es una construcción endocéntrica. Color va a ser el núcleo. Rojo sangre va a ser una posición especificativa. Dentro de esa posición especificativa, rojo va a ser el núcleo y sangre va a ser otra vez otra aposición especificativa. Y vos fíjate que son todos, no, perdón, si yo dijera acá, no, rojo no me quiero, no dije nada. Por ejemplo, si yo dijera, ¿por qué digo no? Porque rojo, en ese caso, es un adjetivo y no es un sustantivo. Pensaba más en rosa que en rojo. A ver, vamos a borrar esto. Si yo digo, por ejemplo, volvamos, color rosa, ahí sí. ¿Por qué hago esta diferencia entre rojo y rosa? Acá sí es una posición especificativa. ¿Por qué? Porque rosa es un elemento de la naturaleza, está ahí, es un sustantivo. Ahí sí, en color, puedo decir que rosa es un modificador, una aposición especificativa de color, es un modificador de un sustantivo. No color rojo, porque rojo es un adjetivo. Bueno, ¿más dudas? Belén, aprovechemos que tenemos 15 minutitos más. ¿Algún ejemplo? ¿Están haciendo los análisis sintácticos? ¿Están viendo las resoluciones? Bueno, respecto al parcial. A ver, ¿qué pasa respecto al parcial? El parcial se hace a distancia. Generalmente en el parcial doy 2 días para hacerlo, porque generalmente lo hacen con el equation, que es mucho mejor.
Pero no significa que el parcial no lo pueden hacer a manuscrito, pero escaneado en PDF, es la única opción. Ya no admito JPG ni nada porque no puedo corregirlo. En cambio con el PDF yo puedo insertar los comentarios de la corrección. Mando y lo que voy a hacer previamente al parcial, siempre doy un ensayo de parcial para que vean cómo se hace, ¿tá? Para que vean cómo es. Pero necesito que previamente practiquen mucho análisis sintáctico. Eso es fundamental. Bueno, ¿qué más? Estoy poniendo internet en la otra pantalla porque se me había pifiado. Dada mi dificultad motora, me demora tiempo, que bueno que sea 2 días. Bueno, está bien, por supuesto, a ver, si hay un problema físico determinado que yo no conozco, ¿tá? Finalmente no se me informa, prefiero muchísimo que ustedes me informen por mail privado, ¿tá? Me informen de alguna dificultad motora porque yo realmente no conozco muchas veces algún problema físico o algo, ¿tá? No entran todos los módulos en el parcial. En el parcial entra hasta coordenadas. Sí, ni que hablar, Belén, eso, digamos, yo no lo sabía. Sí, vos me lo tenés que informar para que yo tenga determinada consideración con los tiempos. Entra siempre hasta coordinada, después en el final por supuesto se ve todo, pero en el parcial, hasta llegar al parcial se ve todo menos coordinada. Bueno, ¿qué más? Véanle que tenemos 15 minutos y después me paso sintaxis 2. ¿Entendieron lo de aposición? Lo de la aposición explicativa y aposición especificativa. Ok, bueno, ¿qué más? Aprovechen. Parece que me estoy vendiendo en la esquina. Aprovechen, señor, oferta, como si esto fuera poco, le ofrezco un peine. Sujeto diferencial del modo sujeto tácito, muy buena pregunta y no es lo mismo. Si yo tengo un sujeto, una oración descontextualizada, ¿no? Digo, por ejemplo, Mariana bueno, no en este caso, por ejemplo, a ver, yo digo, compraba pan. ¿En dónde va a comprar pan? En el súper, vamos a poner, compraba pan en el súper. Bueno, compraba pan en el súper. Ahí no tenemos ningún contexto, entonces decimos que el sujeto diferencial puede ser él o ella. Ahora, si yo digo, por ejemplo, Mariana, este teclado, compraba, yo tengo una laptop, entonces el teclado me parece como, no sé, compraba pan en el súper. Bueno, vamos a una segunda oración. Mariana compraba pan en el súper, ¿no? Y a renglón seguido, digo, en el mismo texto, digo, estaba escandalizada con esta voz así, ¡ay, qué barbarita! Estoy escandalizada por los precios. ¿Qué pasa con la segunda oración? El sujeto no va a ser desinencial. El sujeto va a ser tácito porque está callado, Callado porque no lo repito, no digo, Mariana compraba pan en el súper. Mariana estaba escandalizada por los precios. El sujeto tácito de esta segunda oración va a ser Mariana, no va a ser sujeto desinencial ella. Eso lo tiene que tener muy en cuenta en el examen, yo lo tengo muy en cuenta, ¿está? El sujeto, si es contextual, es tácito. El sujeto, si no tiene contexto, va a ser desinencial, pero hay que hacer esa diferencia. Y por más que yo diga, yo quería comer, punto. Me pedí un choripán,
Pero sigue siendo, si hay un pronombre, sujeto diferencial, por más que yo haya dicho yo previamente. El sujeto tácito tiene nombre, da nombre y apellido. Mariana, María Belén, Victoria, Rebeca, o lo que ustedes quieran. ¿Está claro, Victoria? Si no tiene contexto, es diferencial. Entonces, perfecto. Me encanta, Victoria, cómo podés deducir sintéticamente las cosas. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Ya pasamos por aposición, pasamos por modificador directo, pasamos por modificador indirecto, pasamos por objeto directo, pasamos por objeto indirecto, pasamos por predicativo, pasamos por complemento agente. ¿Algo más? Algo que tienen que tener muy en cuenta es, por un lado, entonces, que se analiza de afuera hacia adentro, por un lado, siempre, siempre, siempre que no picoteen sintácticamente, reconozcan la caja y después vayan analizando, respetando todos los niveles, y también que si hay un verbo, un verboide, va a tener los mismos modificadores que un verbo. Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo digo, miren lo que voy a hacer ahora, hacer una torta es mi actividad favorita, ¿no? Hacer una torta es mi actividad favorita. Entonces, el verbo va a ser es. ¿Cuál va a ser el sujeto, Victoria o Belén? Aunque usted no lo crea, el sujeto va a ser hacer una torta. Esta es mi actividad favorita. Y ahí tenemos un verboide, el infinitivo siempre va a cumplir las mismas funciones que un sustantivo, por eso puede ser núcleo de sujeto, muy bien. Hacer va a ser el núcleo, y fíjense que una torta va a ser un objeto directo. ¿Qué significa esto? Que tenemos horror, un objeto directo en un sujeto y salen corriendo. ¿Por qué? Porque tengo el infinitivo. No importa dónde esté el infinitivo. Lo importante es que cuando hay un verboide va a tener los mismos modificadores que un verbo. No importa en qué parte de la oración esté. Pero yo no puedo decir que una torta sea un modificador directo o modificador indirecto, lo que fuere. ¿Está? Entonces, hacer una torta va a ser el sujeto. Hacer va a ser el núcleo. Una torta va a ser el objeto directo y dentro tenemos torta, que es el núcleo, y una modificador directo. Y es mi actividad favorita, va a ser el predicado verbal simple. Es el núcleo verbal. Y mi actividad favorita, ¿qué va a ser? Yo digo, es mi actividad favorita. No, ese es el típico error. Porque vos dijiste, lo es. Verbo copulativo, jamás, jamás de los jamases, ni en esta vida, ni en la de más allá, va a tener un objeto directo. El verbo copulativo es, necesita un predicativo subjetivo obligatorio. No confundir con el lo. El lo ese es un lo neutro. Yo prefiero mil veces que no hagan ese reemplazo por lo, porque no es el lo, los, la, no es que varía. Yo prefiero que digan hacer una torta, mi actividad favorita, es decir, yo lo puedo pasar al sujeto en forma de aposición para reconocer que es un predicativo subjetivo obligatorio.
Exacto, es un predicativo subjetivo obligatorio. Tenemos, entonces, dentro de ese predicativo subjetivo obligatorio, una endocéntrica. Actividad va a ser el núcleo, mi y favorita van a ser modificadores directos. ¿Está? Bueno, yo, si tienen alguna duda más, porque tengo que pasar a sintaxis 2 en 5 minutos. Díganme, se liquida una duda por Belén y una duda por Victoria. Yo voy a llamar a mi asistente para que venga. ¿Podés venir, Sofi? Ah, complemento régimen. Bueno, complemento régimen es una estructura con preposición que rige, digamos, el verbo rige una determinada estructura con preposición. Por ejemplo, si yo digo, dependo de mi sueldo, como todo el mundo, dependo de mi sueldo, ¿no? De mi sueldo va a ser un complemento régimen. ¿Cómo me di cuenta de que va a ser un complemento régimen? No tiene ningún posible valor adverbial, ¿eh? Dependo de mi sueldo. De mi sueldo va a ser un complemento régimen. No puede decir, dependo así, dependo con esto. Es decir, no puede tener ningún tipo de valor adverbial, ¿está? Por eso es un complemento régimen. Ese es el tema. Si hay un valor adverbial, entonces va a haber un complemento circunstancial de algo, pero si no va a ser un complemento régimen, exige el régimen del verbo. Bueno, y si ya estoy terminando, una duda más, Belén. Tiene que ver con el régimen preposicional, obviamente. Si, por ejemplo, yo convivo con mi madre va a ser un complemento régimen, no tiene valor adverbial. ¿Y Belén? ¿Alguna duda más? Así yo cierro. Sí. Belén, ¿todo bien o cerramos acá? Bueno, chicas, las dejo por hoy, espero que les haya quedado claro. Esto queda grabado, ¿tá? Por si lo quieren repasar, va a ser subido a la página. ¿Tá? Chao, hasta luego. ¿Cómo cierro todo? Terminalo. Acá. Sí. ¿Y cómo me voy? Un gusto para mí también.